Seleccionar un toro para el mejoramiento genético del hato. Al momento de seleccionar al toro para nuestro hato ganadero, esta decisión estará influenciada por las características que el ganadero quiera mejorar en su hato, características que previamente evaluado y definido para lograr los objetivos del hato ganadero. Aumentar los beneficios monetarios en la actividad ganadera es el objetivo del mejoramiento genético y el camino es aplicar mejoramiento genético a los integrantes del hato ganadero. Para llevar a cabo el mejoramiento genético del hato, el primer paso es identificar a los mejores integrantes del hato. Esta decisión estará basada en registros, pues los registros brindan la oportunidad de tener datos objetivos y precisos de los ejemplares del hato ganadero y con ellos tomar decisiones de selección. Es de recordar que el DEP es la diferencia esperada en la progenie y es una herramienta que ayuda en la selección de reproductores, ya que el DEP brinda un promedio esperado de los hijos del toro frente a una base de comparación, promedio de la raza o del hato. En las evaluaciones genéticas poblacionales, la materia prima serán los registros. Los DEP son desvíos negativos o positivos en relación a la base de comparación. Al momento de seleccionar un toro, el uso de los DEP será una herramienta que ayudará para alcanzar objetivos planteados por las personas que tomaron la decisión de la selección. Esta selección debe ser con la visión de un mejoramiento genético sostenible y deseable y que mejore una característica definida. Esto brinda al ganadero la opción de beneficiarse en términos económicos y productivos. Los registros consisten en la información de cada integrante del hato, en el cual se incluye datos productivos y genealógicos. Estos datos sirven para definir la calidad potencial de las evaluaciones genéticas. Por tal motivo hay que contar con datos completos, confiables y precisos. Los índices sintetizan en un solo valor el impacto económico de una combinación, dada de características de índole biológico. En el sistema de producción, estos índices se predice el efecto económico que el uso de determinado toro, con aptitudes definidas, a través de sus descendencias, en producción de carne y costos de mantenimiento. Mientras más se utilicen estas herramientas de selección se podrán ver tendencias genéticas, resultado de las decisiones de selección orientadas por dichas herramientas. Los objetivos del ejercicio del mejoramiento genético pueden ser varios, pero el más relevante es el de lograr un mejor retorno económico. Por lo tal, además de observar la tendencia genética en cada característica, hay que prestar atención a tendencias genéticas de índices de selección, si existieran. Algo a resaltar es que no existe animal ideal. Cada ganadero debe seleccionar un toro de acuerdo a las características que mejor se adapten a los objetivos de producción y sistema del ganadero, con el fin de alcanzar los objetivos planteados. Los animales superiores, integrantes del hato que originen una progenie más rentable y productiva, será el resultado de un programa de mejoramiento genético bien ejecutado. Aspectos a tener en cuenta a la hora de seleccionar un toro: este debe estar libre de defectos que limiten sus actividades físicas, como caminar, cubrir a las vacas, comer y esté sano. Es de recalcar que la decisión no debe estar basada en aspectos fenotípicos ideales. Recordemos que aspectos fenotípicos son aspectos que podemos observar a simple vista. La decisión debe estar basada en el valor genético, ya que este está directamente relacionado e influye en la reproducción. Un ejercicio que se puede implementar es que, si el toro ya tiene hijas en producción, analizar y evaluar el comportamiento de estas para analizar qué es capaz de transmitir el toro y si es lo que buscamos para las vacas del hato ganadero al que deseamos aplicar mejoramiento genético. Un dato importante es: un toro con sobrepeso no tiene la misma calidad de semen. Para concluir, la alimentación y la genética van de la mano, pues si no se alimenta bien, no podrá ser capaz de transmitir su excelente genética.